tenía planificado que este encuentro debía haber sido presencial, pero lo que pasa es que la semana anterior se perdió clases y obviamente hay que estar grabando videos sincrónicos, entonces por eso decidí que esta clase vamos a hacer actividad AP, pero termina siendo una actividad sincrónica, ¿no? Esa era la explicación, a pesar que ayer me parece que les envié por WhatsApp indicándoles este inconveniente. Eh, yo he calificado y he puesto en la plataforma las notas de los grupos, ¿no? De acuerdo al informe que ustedes tienen. Entonces, obviamente no voy a llegar a todos a que ustedes defiendan este libro, digamos, de económicos, debido a que son 10 grupos y se me hace imposible llegar a todos. Yo creería que por lo menos unos 3 grupos elegidos al azar serían los que, bueno, de cierta forma respondan a esta actividad. Entonces, por una parte es bueno que les toque, ya que, por ejemplo, en este grupo, por ejemplo, ellos tienen 8, es decir, que tienen 1.6 sobre 2, es una nota fija la actividad APE. Si dan una buena exposición pueden subir a 1.9 tranquilamente. Lo mismo con los demás grupos, pero también pueden bajar. ¿Sí? Hay grupos que obviamente están bajos en porcentaje que si dan una buena exposición, no sé, tranquilamente podrían subir a 8, por ejemplo. Este grupo tiene 1.2 sobre 2 en el informe APE. Entonces, o sea, eso es lo que les quería mencionar. No sé si está aquí Evelyn Roldán o todavía no ingresa. No creo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer este momento es sortear los grupos o escoger al azar. Sí, para de alguna manera traten de defender el texto leído de inactividad AP en el transcurso de estas 7 semanas, de cierta forma. Entonces, esa es la calificación que ustedes van a tener. O mejoran, o las mantienen, o la empeoran. Si es que les toca la exposición. Es un texto, creo que no tenía ni 300 páginas, dividido en dos, y esas mitades dividido en, no sé, hasta grupos de 6 veo por ahí. O sea, si ya no leyeron eso, ya no mismo, estamos mal en la carrera. Listo, señores, entonces voy a proceder. Ojalá estén los grupos completos. Si no están los grupos completos, solamente exponen las personas que están. Sí, pero ¿qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, si tienes 8 y no estás y te toca exponer, vas a ir con 4 sobre 0.4 sobre 2 más o menos, porque toca dividirte para 2 esa calificación. Entonces, como les digo, vamos a escoger 3 grupos al azar, ellos rendirán la actividad y de esa forma culminaremos esta actividad AP programada para este día. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, entonces procedemos. A ver, el grupo de Diego Romero, Jennifer Macías, Wilson Valladares, Joan Solórzano y Lisbeth Jaramillo están aquí. Por lo menos, bueno, como les dije, Sí. si no están todos, no hay problema, exponen solo los que están, así sea uno. Si de pronto tienen diapositivas o material por compartir, ya he colocado compartir pantalla para que puedan hacerlo. Entonces, empezamos con ustedes. Les dejo con la palabra al grupo que les acabo de mencionar. Listo, listen, por favor, compañeros de mi grupo. O dicen presente de una vez. ¿Está Diego Romero? No está Diego Romero. ¿Está Jennifer Macías?
No está. A ver, Wilson Valladares si está. Joan Solórzano, Sí, profe. ya. Y Lisbeth Jaramillo. Ya, están solamente los dos, Wilson y yo, ya. Yo les dame un momento para entrar por la computadora para presentar la diapositiva que tenemos. Listen, Ya ingresó. Dígame. Listen, disculpe que le moleste. El compañero Abiud Rosas me escribió para decirle que le haga acuerdo que le pidió permiso del grupo D. Sí, Que tenía... ellos van a hacer un video y me van a indicar de su exposición. Sí, 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 me listen, tienen que hacer una sobre exposición. eso me Pero escribió y no, dijo que por si acaso le haga acuerdo. cuando tome lista me haces acuerdo. Ya, listo, listo. Ya. Para los demás grupos, tengan listo el material en la mano, porque para no esperar tanto tiempo. Bueno, hasta que coloque la, la, para hasta que comparta la pantalla, también quería mencionarles que la próxima semana, bueno, ya hay examen. No sé si ustedes tienen el calendario. Uy, tengo yo el calendario, ya les he de compartir la fecha exacta del día del examen que tenemos con ustedes. Ustedes saben que estos exámenes son presenciales, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué les estoy recomendando a todos los grupos que tienen exámenes presenciales que vengan con sus dispositivos, ya sea el celular o la computadora? Más factible es la computadora. Pero, ¿qué más? Hagan recargas en el teléfono, en su celular y anexen y compartan internet a su computadora. Porque si están pendientes del internet de la universidad, va a fallar. Falla estando pocos, imagínense en estando todos. El examen nos vamos a encontrar en el aula, en la hora, en el día y hora establecida. Nosotros ahí nos reunimos. Como somos numerosos, vamos a dividirlos en dos grupos, de acuerdo al orden de llegada. Si vas llegando, vas rindiendo el examen, ¿sí? Luego entrará el siguiente grupo. Así que, por favor, muchachos, estén pendientes de esta actividad. Ya les he de indicar el día del examen, el día exacto de la fecha. Lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a usar la plataforma EVEA y va a estar solo habilitado las 2 horas que corresponde al día y del examen. Y ya saben que eso no se puede editar después. Se coloca, se edita y se cierra. No hay cómo cambiar fechas. Entonces, les ruego puntualidad para el día del examen para tratar de llevarlo sin ningún inconveniente. Las primeras personas que vayan llegando se van acomodando en los asientos, encienden su dispositivo e inmediatamente realizan el examen. ¿Sí? Como somos muchos, les decía a las personas que están ingresando, vamos a hacer, no sé si hasta 2 o 3 grupos, no sé cómo vayan a caber en el aula, pero se necesita que todos estén con sus dispositivos, ¿sí? Ya sea celular o computadora y con internet. Listo. ¿Qué pasó con la pantalla? Estoy cambiando a mis megas, profe, porque está fallando el internet y me está desconectando. Tal vez se me salga un ratito, pero ya entro enseguida. Bueno, entonces, hasta mientras sorteo el grupo 2. Ya, vamos con el grupo luego de ellos, ¿no? De Tenemasa, Pujota, Carvajal, Mariño, Sánchez y Cachimuel. Ustedes son el grupo 2. Luego procedemos a
a elegir el siguiente grupo. Listo, listo, Wilson, te escuchamos. Claro que sí, listo. Muchas gracias por la introducción y un saludo para todos los presentes, compañeros y docentes. Nosotros, así como la mayoría, estamos exponiendo el caso de Gánster Económicos. Es un libro que trata acerca de una concesión sobre un modelo de, se podría decir, chantaje asociado con los gángsters, en el cual destruyen países subdesarrollados. Em, para mí está bien introducir diciendo que, bueno, estos gángsters económicos son potencias mundiales como Estados Unidos, como marcas importantes. Incluso una de las citas más importantes del autor es que hoy en día las naciones no gobiernan el mundo, más bien son las empresas, y son 4 o 5 empresas que tienen mucho capital, incluso mayor a países como Puerto Rico, estaban los ejemplos. Bueno, eh, ok. Como estaba comentando, habla sobre la confesión de los gángster económicos acerca de John Perkins. Esta es una publicación del 2004 y relata una experiencia porque él trabajó de cerca y en primera línea de este tipo de negocios. ¿Y de qué trata? Bueno, es un proceso que involucra bastantes pasos, pero están comprendidos tres principales que generalmente involucran toda la línea de estafa, como quien dice. Pero bueno, empezando por el primer paso es la identificación. Este paso consta de el análisis de ciertos países con diferentes recursos. Estos pueden ser como petróleo, pueden ser recursos agrícolas, pueden ser esos tipos de recursos, pero generalmente son petroleros. Luego de identificar el país en cuestión, se procede al segundo paso, que es de elaborar un préstamo. Para esto se involucran otros pasos internos, pero cuando el país acepta el préstamo, está obligado a pagar en un lapso de tiempo. Es una trampa porque el modelo, bueno, este modelo económico presta demasiado dinero, tal que el país no puede pagarlo. Así que estas empresas que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, esos organismos refinancian el préstamo, pero con distintas condiciones que pueden variar, como por ejemplo está la privatización de los servicios públicos, como por ejemplo el agua, la electricidad. También está la reducción de los precios de la venta en el petróleo, porque ellos son los principales consumidores del petróleo que extraemos nosotros. Y bueno, el tercer paso es la manipulación y la extorsión, que estaríamos en este paso, en el que estas instituciones financieras, al no recibir el dinero prestado, refinancian el préstamo y someten al país a diferentes abusos, entre los cuales ya les mencioné algunos. Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos que estaban bueno, hay muchos textos, ¿no? Pero hay la confesión también en video y me basé un poquito más en eso. El primer paso es, bueno, perdón, uno de los primeros países fue Irán en 1950 bajo el presidente Mohamed Mossadegh. Bueno, para resumirles la historia, este país antes estaba en una dictadura. El país se rebela contra su dictadura y eligen a este presidente, Mohamed Mossadegh. Este presidente plantea que los recursos petroleros se deberían vender a mayor precio porque los costos de producción son mayores y esa sería la única forma de que el país gane dinero a partir del petróleo, y ese dinero sería destinado para la gente de ese país. A Estados Unidos no le gustó esto. De esta manera envían a un agente
de la CIA. Este agente de la CIA, en vez de, bueno, de antes se recurría a los procedimientos de guerra, pero Estados Unidos no quería involucrarse en un proceso de guerra. Entonces mandan a esta persona. Esta persona con unos cuantos miles de dólares soborna a personas, a diferentes líderes y provoca un golpe de Estado. Este golpe de Estado acaba con el presidente de aquel tiempo y de esta manera derrocan a ese presidente. Una vez derrocado, reemplazan el cargo de este presidente, que según lo que yo tenía entendido, era demócrata. Hasta es que es reemplazado, vuelve a instaurar la dictadura anterior, dándole los beneficios a Estados Unidos que tenían. El segundo caso es uno de los más sonados, y es de Guatemala, en 1954 con Jacobo Arbenz Guzmán. Este era uno de los presidentes que quería devolverle la tierra a su gente, debido a que los Estados Unidos producía en masa productos agrícolas en esa zona, luego los llevaba a diferentes países, incluidos su propio territorio, y los vendía más caro. Pero a la gente de esa zona prácticamente les esclavizaban con sueldos muy mínimos, en los cuales apenas les alcanzaban para subsistir, y tenían muchos conflictos con estos, incluso querían llegar a privatizar el agua. Llega Jacobo Arbenz Guzmán y propone políticas públicas para regresar la tierra a las personas de Guatemala. En este caso, volvieron a mandar a un agente de la CIA, el cual se encargó de perseguirlo políticamente. Si buscan la historia de este presidente, fue removido del cargo a unos pocos años de servicio por múltiples amenazas, y después de un tiempo lo encuentran muerto en la bañera de un hotel. Este es uno de los casos que me llegó más cuando lo escuché, porque se trata de Ecuador en 1981. Para quien no se acuerde, ahí estaba Jaime Roldós. Jaime Roldós. Y este presidente, pues, propuso regresar el petróleo para la gente, para que la gente utilice o gane o genere economía a partir del petróleo. Estas políticas no le gustaron asimismo a las grandes empresas de Estados Unidos, pero al igual de los otros casos, propusieron, según John, el autor de este libro y de esta confesión, dijo que lo enviaron a él personalmente para tratar de sobornar al presidente, de cambiarle sus ideas y tratar de convencerles. Entre ellas le dijeron que podría ser una persona muy rica y podría tener muchas retribuciones económicas, para lo cual el presidente se niega y pone ante todo sus valores y su moral, diciendo que el país ya necesita un cambio, y todo esto no se iba a cambiar por unos cuantos dólares, para lo cual se envían a los denominados chacales, que es la segunda línea de defensa. Los chacales o bien generan un golpe de Estado que es capaz de derrocar presidentes, o lo matan. En este caso, lo matan porque este presidente tenía mucha aceptación de su pueblo. Al cabo de unos días, todos conocerán la historia de que se subió a un avión y el avión nunca aterrizó. Según el autor de esta confesión, una base estadounidense fue la única en acordonar la zona y llegar primero, y hubo pocos testigos del accidente, entre los cuales eran testigos ecuatorianos, 3 personas que posteriormente, antes de declarar, se les encontraron muertos en accidentes de tránsito. El siguiente caso es de Panamá en 1981, con el caso de Omar Torrijos.
Y al igual que el presidente Roldós, también afrontó la primera línea de defensa, que este es el caso de, del señor John, que fue a negociar con él, porque él quería devolverles algunas riquezas que tenía Panamá, y entre ellas el canal de Panamá, que es uno de los canales, bueno, el único paso de océano a océano y es una de las fuentes económicas principales del país, por no decir que es la primera. Pero antes le pertenecía a Estados Unidos. Y bueno, este presidente logró la renegociación con el entonces presidente de esa nación. Logró la renegociación y bueno, en eso llegaron mencionaron la primera línea de defensa que trataron de decirle que desista de esos, de estas políticas, pero al igual que Roldós, esta persona se negó y bueno, en la confesión también decía que, según las palabras del presidente, es que no estaba interesado en ninguna recompensa económica, debido a que él tiene su moral por encima de sus intereses. Y aparte de todo esto, quería que Panamá sea reconocido como como un ejemplo para todos los países que estaban sometidos a este yugo. Aparte de esto, sentía que Panamá era el dueño del canal y tenía que recibir la mayor suma de dinero, en este caso. Hace- en ese momento justo estaba pasando lo del presidente Roldós y él sabía que el siguiente iba a ser él. De esta manera, uno de sus personas a cargo le entregó una grabadora, la cual tenía una bomba y la cual explotó en el avión en el que él estaba. La siguiente persona que asumiría el cargo trató de renegociar los acuerdos establecidos, pero no se llegó a nada, debido a un golpe de Estado unos meses posteriores al cargo de él. El último ejemplo es el más completo. Bueno, no es el último, pero para mi lista yo le reduje hasta Irak. En Irak 2003, con... eh, bueno, no me acuerdo el nombre, disculpen, del presidente de Irak, pero él experimentó hasta la segunda línea de defensa y la soportó. En este caso, le mandaron los asesinos económicos, que son la primera línea de defensa, que como bien lo estábamos estableciendo antes, era la negociación. Él no aceptó la negociación y le mandaron la segunda línea de defensa, que son los chacales. Los chacales buscaron asesinarle, pero él, al ser un ex agente de la CIA y haberle también encargado el asesinato de otro presidente en su anterior tiempo, él supo cómo defenderse y supo entrenar bien a la gente que él le defendía. De esta manera llegaron a la tercera línea de defensa, que es enviar las tropas de Estados Unidos. Estas tropas mataron a su ejército y trataron de buscar aún convencerle. ¿Por qué? Porque era un líder fuerte y estaba sumamente apoyado por su país. Para esta última línea de defensa, igual fue nula, debido a que el, este individuo quiso seguir peleando, para lo cual mandaron a otra persona y esta vez sí lo asesinaron, haciendo referencia a las tres líneas de defensa, que como bien lo sabemos es primero la negociación, luego si se rechaza la negociación, se busca derrocarle a través de un golpe de Estado o el asesinato, y si falla esa, pues mandan hombres en sentido de guerra. Bueno, se le conoce también como un imperio clandestino. Y aquí entra un concepto llamado corporatocracia. Bueno, ¿qué es la corporatocracia? La corporatocracia son distintos hombres en distintas zonas que se encargan de manejar distintas corporaciones. Estas, a su vez, tratan de diferente manera a los medios, ya que o son dueños de los medios o pautan en los medios para hablar de ellas.
También controlan la política, puesto que financian las campañas políticas y generalmente manipulan económicamente, debido a que si un presidente está en esta línea, bueno, si es ya manejado o contratado por estas corporaciones, generalmente el presidente es solo un vocero de las órdenes de esta gente. Estamos listos para programar éxitos hasta las 18 horas, ¿eh? Ahora sí, puede ser. El día, hasta el solo. Bueno, el objetivo del imperio oculto. Bueno, el imperio oculto busca maximizar ganancias sin importar el costo social o ambiental. ¿Y a qué se refiere esto? Pues aquí hay un caso muy especial que es el caso de Odebrecht, o bueno, Texaco en ese tiempo, quien derramó el crudo en la Amazonía, afectando a miles de millones de indígenas que vivían en esta zona. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa el bienestar ni de las personas del lugar donde se están erradicando o de las consecuencias. Lo único que les interesa es extraer dinero y extraer recursos. Y bueno, eh, como en el ejemplo anterior de Texaco Chevron, se registró la llamada la mayor demanda ambiental de 30.000 ecuatorianos y gente del Amazonas. Pero a Texaco le ahorró dinero ese derrame de crudo. Le ahorró el proceso de limpieza y de extracción de materiales. Simplemente lo derramaron y fingieron un accidente. Y bueno, estas empresas transnacionales pues tratan de decir que están ayudando a los países a mejorar su economía, pero la realidad es que hay datos que muestran lo contrario. Y para esto se toma en cuenta el caso de Ecuador. En los años 60, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le dieron a Ecuador aproximadamente 6.000 millones de dólares por un préstamo. Y durante 30 años la pobreza ha crecido de un 30% a un 70%. La tasa de desempleo creció del 15 al 70%. La deuda pública incrementó de 240 millones a 16 millones de dólares. Eh, el fondo destinado para pobres se estableció de un 20% y se redujo al 6%. Y en el año 2000, el 50% del presupuesto del Ecuador fue destinado a pagar estas deudas. Y por último, cabe mencionar que estas deudas han sido pagadas 100% por ecuatorianos, quienes no han sido, y de otros países, quienes no han sido beneficiarios de estos préstamos, porque estos préstamos, cuando son efectuados, van directamente a las empresas transnacionales que devuelven el dinero prácticamente a los que emitieron el préstamo en un primer lugar, pero les dejan a los de ese país con esas deudas. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Les agradezco su atención y muchas gracias. Listo, Wilson. Creo que se integraron más personas de este grupo. Bueno, imagino que ustedes tienen un orden establecido, así que continúen en cómo lo hayan ustedes distribuido el texto. Yo, profe, bueno, acotando un poco más de lo que dijo el compañero Wilson, hay un dato importante que destaca en el libro, que es sobre que afirma John Perkins que los gánsteres económicos utilizan estrategias de manipulación para influir en las decisiones de dealers y gobiernos de países en desarrollo. Según Perkins, estas tácticas incluyen sobornos, amenazas, extorsión y también desestabilización de los gobiernos. Bueno, y también el autor sostiene que que el objetivo principal de estas tácticas es lograr que los países acepten proyectos de desarrollo costosos y desproporcionados. Ya, esas son financiadas por instituciones internacionales y ejecutados por grandes corporaciones estadounidenses.
Ya, estos proyectos a menudo generan enormes ganancias para la empresa que se involucra, ya, pero también dejan a los países endeudados y dependientes, perpetuando así la influencia del control de las naciones más poderosas. Ya. Este dato es importante ya que, según Perkins, las prácticas de los gánsteres económicos no solo buscan el beneficio económico a corto plazo, sino también la denominación política y económica a lo largo plazo para los países en desarrollo. Él también resalta un poco sobre las consecuencias negativas que estas acciones tienen en las economías y en las sociedades para los países afectados. Y eso, profe, mi parte de la exposición. ¿Hay alguien más del grupo? A ver, está Diego Romero, Jennifer Macías, Lisbeth Jaramillo. No, no están. Si no están, continuamos con otro grupo. Repito, Diego Romero, Jennifer Macías, Lisbeth Jaramillo. Ya, vamos con el grupo que les ha tocado por sorteo. Está Catherine Tenemasa, Catherine Pujota, Antonella Carvajal, María José Mariños, Andrés Sánchez y Cristian Cachimuel. ¿Están? Sí, listen, buenas tardes. Ya. Si de Ay, pronto tienen material para compartir, pueden hacerlo. ya listen ahorita. Ustedes tienen 7 en su informe PAE. A ver, para limar dudas del informe de APE, a ver, ustedes tienen que hacer en torno a la lectura. En eso está basado el informe. La importancia de la lectura en los procesos educativos. No es el resumen del libro. Veo que en la introducción me hacen un resumen del libro. En el objetivo dicen entender al texto de John Perkin. No, todo esto está basado en la lectura, en la actividad APE. Claro que tiene que ver con el texto que se menciona, pero por añadidura, no como principal razón de la introducción, de los objetivos, de la metodología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para el segundo parcial, obviamente, vamos a trabajar con la mitad del texto, pero bueno, ya les corrijo. Está basado en la importancia de la lecturabilidad, porque es importante la lectura. Y por añadidura le colocan partes del texto. Hay otros que me ponen en las partes finales donde están sus firmas, no colocan sus firmas, no colocan los nombres, a mí me cambian de nombre, le cambia de nombre a la coordinación, todo un despelote en algunos casos y obviamente eso les va a afectar la calificación. Por eso hay grupos con 6, hay grupos con 7 y es por esas observaciones que les acabo de mencionar de cierta manera. Continuemos, por favor. No sé qué pasa, listen, creo que no les llega. Tienen que compartir pantalla. Pero tal vez tenga alguno de tus compañeros o solo tú tienes las diapositivas. Tenemos todos. Ya, Listen, ya le comparto, la lacto se quedó paralizada, ya le comparto. no hay problema. Mientras tenga alguien del grupo que pueda compartir, pueden hacerlo. Sí, listen, ya le voy a compartir. A ver, les explico cómo es esta calificación del informe APE. Es 2 puntos. El un punto es el informe grupal. Sí, todos tienen la misma calificación. Y el otro punto es la presentación, diapositivas, encendido de cámara, todo lo que conlleva a la presentación. Sí, si solo tienes el informe y no tienes, y te tocó por sorteo presentar la exposición, y no te presentas, te sorteo, perdón, te divido solo la una calificación para 2. Es decir, que si tienes 8, vas a tener 4 sobre 2, 0.4 sobre 2. Listen, yo no pude compartir, digo, no pude prender mi cámara porque estoy con mis megas y Bueno, seguramente o sea, no digo que te voy a bajar de golpe toda la calificación, tú tienes 1.5, de lo que tenías 1.2.
Sí, entonces a eso me refiero. Joan tiene 1.3 de lo que tenía 1.2. Eso es a lo que les quiero mencionar. Los otros chicos, como no se presentaron, tienen 0.5 o 0.6, porque tengo que dividir esa nota para 2. Ya, a ver, Ya, vamos. a ver. Bueno, nosotros vamos a darles un breve resumen acerca del texto que es Confesiones de un gángster económico de John Perkins, la cara oculta del imperialismo americano. Yo les voy a dar la introducción. Poco o casi nadie se atreve a desafiar a una nación tan poderosa como los Estados Unidos, sus importantes organismos y entes económicos, pero a través del relato de este autor se abre la puerta para conocer las decisiones que toman los líderes de este país para procurar hacerse de las riquezas de países menos poderosos y de esta manera mantenerlos a su merced y obtener el mayor beneficio de los mismos, obligando a su población a llevar una vida pobre y miserable. John Perkins, el autor del texto, señala que él fue un gángster económico y escribe que esta es una historia real que lo ha vivido él minuto a minuto. De esta manera, Perkins conoció toda la esencia de cómo funcionan los gángsters económicos, así como las instituciones que la representan. Los gángsters vendrían a ser distribuidores económicos del capital financiero y del capital industrial. Su propósito es cargar a los países con deudas que nunca podrán pagar y es así como se enriquecen los bancos americanos, las industrias, Europa y los gobiernos de los países que recibieron los préstamos. La primera parte del texto habla de quién desde temprana edad probó los néctares del poder a través del manejo del endeudamiento de los países. Nos platica cómo él hacía sus mafias. Los sicarios económicos son profesionales muy bien remunerados que engañan a países de todo el mundo. Su trabajo consiste en desviar dinero a través de organizaciones como es el Banco Mundial, la Agencia Norteamericana para la Ayuda Internacional y otras agencias similares controladas por una autoridad suprema que engaña a los países haciéndolos creer cosas que no son verdad por medio de chantaje. Y cuando no pueden pagar o cumplir con el acuerdo, ellos se apoderan de eso sin importar a quién dañan o como que perjudican. Mientras ellos tengan el poder y dinero, no hay más importante, o sea, como que no hay más importante para este tipo de delincuencia que si se hace una comparación con México, se podría manejar a la par de la delincuencia organizada. Gracias. Continúen, por favor. Ya también hablaba de la primera parte que decía sobre nace un háster económico. También decía que todo eso empezó de una forma inocente y nacido en el año 1945. Decía que también era un nuevo Inglaterra con 3 ciclos de solera y que tenía unos antepasados puritanos que sus actitudes eran moralizantes y estrictas. También decía que la madre era profesora latín de un instituto, que el padre también participó incluso en la Segunda Guerra Mundial como teniente de navío, algo así, que hizo un mando a la dotación militar. También decía que en la familia no tenía dinero, pero desde luego considerábamos que tenían pobreza, que aunque el instituto le pagaba muy poco, a los profesores tenían cubiertas todas esas necesidades, que la comida en sí era gratis, la vivienda y el agua y los trabajadores que segaban quitaban las necesidades y que era un adelanto de nuestra puerta. También decía que desde cumplir 4 años empezó a comer en el comedor de la escuela elemental y que hacía recopelotas para los equipos de fútbol.
decía que también salvar a una nación de comunismo, que era historias y leyendas de países que prestaban una galería a los personajes descomunales y dioses y iracundos, y que eran leyendas ancestrales. A continuación, la siguiente diapositiva va a presentar mi compañera. Bueno, principalmente vamos a enfocarnos en salvar al mundo de una, salvar a una nación comunista, del comunismo. Principalmente lo que nos dice en el texto es que utilizaban esta frase como una oportunidad para poder influir en una nación. Esto de aquí principalmente les llevó a utilizar bastante cuando comenzaron a entrar en Guatemala en el año de 1970. En el libro nos relata que ellos comenzaron a influir en este país bajo, bajo esta frase, decir vamos a salvar a esta nación del comunismo. Entonces, principalmente lo que describe Perkins es que esta, esta frase era disfrazada, que atrás iban todos los inversionistas a tratar de explotar lo que más se pueda de dicho de país, de Guatemala en este caso, y no les importaba todos los efectos que tuvieron en el país, en Guatemala, ya sean económicos o en la infraestructura o dentro de la política, y que tuvieron bastantes problemas al momento de querer salirse de la inversión que hicieron estas personas en Guatemala. Principalmente lo que nos expone en esta parte del libro son las excusas que toma esta empresa y los intereses que tiene en Estados Unidos en intentar meterse en diferentes países, endeudándolos y dañándolos políticamente en su infraestructura, carreteras, eh, algunos edificios o incluso dentro de la propia sociedad, que desbaratando un poco lo que ya se iba eh, construyendo poco a poco con los gobiernos anteriores. Gracias. No sé si hay más personas del grupo. Ya están, dice. Ya. No, si no me equivoco, va a continuar la compañera Tenemasa. Todavía hay personas que van a exponer. Ajá. Bájale a la segunda, por favor, a la segunda parte. Ya, segunda parte de 1971 a 1975. La civilización a prueba. Nos dice que el cielo completamente despejado auguraba una noche espléndida. Fue una representación notable en la que se combinaban las leyes tradicionales. También una oportunidad en la vida. Que la verdadera prueba de Indonesia me aguardaba en el cuartel general de Maín, de aspecto pulcro y altinidad, cual Cary Grant tenía que elocuencia y 2 títulos superiores en ingeniería y administración de empresas. A todo esto, también nos dice el libro que estos desplazamientos eh, solían ser breves, de 2 o 3 días como mucho. Entre esos regresaba a Wisma de Mandú, que también la mujer que lo regentraba tenía un hijo, algunos años más joven que él, y que también la creación de un idioma fácil de aprender había sido mm, la primera parte de preocupación del presidente Sukarno cuando consiguió librar a Indonesia de los holandeses. ¿Acabaron?
No, parece que sigue. Y acabaste, Michelle. No sé, es que como no dicen gracias, yo no sé si siguen. Sí, Lisa, yo ya acabé mi parte. La compañera Catherine está con una calamidad doméstica, dice. ¿Katia qué? Mande. ¿Qué? Catherine Pujote está con una calamidad doméstica que falleció el abuelito. Listo. A ver, quedaría solo Andrés Sánchez en este grupo. Sí, ya voy a representar una tarde, licenciado, compañeros. Yo voy a hablar de la cuarta parte, de, de 1981 al presente. Bien, en esta parte John Perkins pone como ejemplo a Ecuador, que está mucho peor que lo que estaba antes, de introducir allí las maravillas de la ciencia económica, la banca y la ingeniería moderna. Nos dice que desde 1970 y durante este intervalo llamado como el boom del petróleo, el índice oficial de la pobreza en Ecuador pasó del 50 al 70% de la población. El desempleo y subempleo aumentaron del 15 al 70%. Y la deuda pública pasó de 240 millones de dólares a 16 mil millones de dólares. Nos dice también que al mismo tiempo la proporción de la renta nacional al que reciben los segmentos más pobres de la población ecuatoriana decayó de 20 a 6%. En cambio, el 1% de las familias más ricas acumulan entre el 70 y el 90% de la fortuna privada y del patrimonio inmobiliario. Nos dice que gracias a estos proyectos, Ecuador está agobiado por la deuda externa, hasta tal punto que se ve obligado a dedicar una proporción exorbitante de su renta nacional a devolver los créditos, en vez de emplear ese capital en algo para mejorar su suerte. De sus millones de ciudadanos que viven en la pobreza extrema, el único recurso que Ecuador tiene para cumplir sus obligaciones con el extranjero es la venta de sus selvas tropicales a las compañías petroleras. Como yo lo había explicado anteriormente el compañero, existen compañías petroleras que causan daño a la naturaleza, causan daño al ser humano, pero a ellos no les importa nada más que el bienestar económico de ellos. Nos dice que en el año 2008 el presidente constitucional de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa, dispuso la creación de la Comisión para la Auditoría Integral de Crédito Público de este país, con la participación de las organizaciones sociales nacionales y extranjeras, universidades e instituciones de investigación y desarrollo, barrios con experiencia en investigaciones sobre la deuda. Nos decían que en años atrás había la manera de liquidar esta deuda, pero sin embargo no lo quisieron hacer y aún más continúan endeudándolo más al país, a tal punto que empiezan a vender grandes hectáreas de bosques tropicales en Amazonía, como es Yasuní y Teté, incluso hectáreas de bosques que aún no han sido tocados, como se conoce bosque virgen, están empezando a vender a petroleras extranjeras para que con esto salvar un poco de la deuda. Muchas gracias. Listo, chicos. Bueno, con ustedes concluimos el segundo, el segundo grupo. Ahora vamos con un grupo más. Noemí Santillán, Kelly Rosales, Adrián Barragán, Orlay Jacome, Mercedes Huaquipana están aquí. Mercedes y estoy, dice mis compañeros, y creo que también están. ¿Cómo que creo? ¿Están o no están? ¿No les vale el micrófono a todos? Sí, profe, sí estamos. Ya, empiece.